Qué bacán vivir en un mundo en el que aún hay cosas por explorar. Sic parvis magna. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué idioma será? ¡Llamitas, para qué las tengo! Esa frase que encontré me trajo a buscar mucha información. Sobre todo, me abrió muchas preguntas respecto al lenguaje, principalmente cómo nació y para qué funciona. Pero primero les muestro lo que encontré sobre esta frase que está escrita en latín. Sic parvis magna. Lo que significa es la grandeza nace de pequeños momentos. Gran, pero gran frase. Pero eso no es todo lo que encontré. Resulta que esta frase era el lema del señor Sir Francis Drake, un navegante, explorador y político inglés. Por lo que veo, esta frase habla de cómo podemos hacer grandes cosas a partir de la humildad de los pequeños comienzos. Y creo que estoy de acuerdo. Es más, hablando de pequeños comienzos, hablemos de cómo inició el lenguaje. Los científicos hablan de que lo más probable es que los primeros humanos con indicios de entendimiento del lenguaje datan de hace unos 400.000 años, en los Homo erectus. Pero, ojito con esto, el lenguaje no es lo mismo que la comunicación. Previamente al lenguaje como tal, ya existía comunicación no verbal, como este dibujito. E incluso gestos, ya sean con las manos o con sonido. Pero bueno, volvamos al lenguaje. En mi investigación he encontrado que hay dos teorías sobre el origen del lenguaje. Una, la monogénesis. Dice que hay un lenguaje del cual nacieron todos los demás. Por otro lado, la filogénesis, en cambio, ubica al lenguaje más allá del ser humano. Esta versión de los orígenes del lenguaje indica que luego del ser humano se comenzaron a armar diversos dialectos alrededor del mundo. Es más, lo imagino más o menos así. Aquí tenemos a Uga Amelia, una antepasada mía que comenzó a tener ciertas manifestaciones lingüísticas hace algunos cientos de miles de años. Lo que indican las teorías que ya revisamos es que las primeras palabras nacen más o menos como cuando los bebés comienzan a balbucear. Uga Amelia. Agua. Bien, ahí mi antepasado encontrando cómo decir agua. Los lingüistas dicen que este tipo de palabras sueltas nacieron de manera similar a como cuando los bebés empiezan a hablar. Mi papá dice que agua fue casi la única palabra que dije por 2 años, hasta que comencé a decir más cosas. A esto se le llama ontogenia, el desarrollo del lenguaje de los niños, que no es muy diferente de la filogenia. Es más, un gran número de científicos piensa que así es como los humanos desarrollamos nuestro lenguaje. Por otro lado, hay otros que piensan que fueron sonidos particulares los que nos hicieron intentar imitarlos. ¡Fuego! 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 Exacto. Hablando de comunicarse, vamos con el datazo curioso. Miren a estas hormigas. Se mueven en fila y van llevando hojitas hacia un punto específico. Para tener ese tipo de sincronía, seguramente se comunican.
Es más, ¿sabías que todas las especies se comunican de alguna forma? La gran diferencia es que ninguna ha desarrollado algo similar al lenguaje humano. ¡Qué locura!, ¿no? A pesar de tener tantos avances en el lenguaje, hay muchísimas diferencias entre dialectos. Por ejemplo, aquí en Ecuador hablamos español de una manera, pero es un poco diferente a como lo hacen en Venezuela o en México. Y en estos tiempos donde en Ecuador hay muchas personas extranjeras formando un hogar, es momento de entender y respetar los dialectos de los otros, sobre todo para que no haya malos entendidos. Por ejemplo, el otro día en la escuela, un compañero venezolano dijo que su hermano era muy taco. Algo que me confundió un poco porque yo tenía entendido que los tacos eran comida o la parte de un zapato. Entonces me explicó que taco era algo parecido a inteligente o buen estudiante. ¡Qué diverso lenguaje!, ¿no les parece? Por ejemplo, en Ecuador es rubia, en Venezuela, catira. Cometa en Ecuador, papalote en México. Canguil en Ecuador, palomitas de maíz en México. Naranjilla en Ecuador, lulo en Colombia. A la papaya en Venezuela le dicen lechosa y al guineo, cambur. En Chile la cometa se dice volantín. En Argentina, pochoclo al canguil. Esto nos deja una enseñanza y es respetar y ser comprensivos con el dialecto de los otros. Ahora, ¿por qué será que aquí en Ecuador hablamos español? Bueno, la respuesta sencilla tiene que ver con la conquista española. No obstante, a pesar de que los españoles introdujeron su idioma aquí, nosotros le dimos nuestro propio estilo. Por ejemplo, mientras ellos dicen, ¡pero qué chulo!, nosotros decimos, ¡qué bacán! O por ejemplo, ellos pueden decir, ¡ay, mira que está bueno el cotilleo!, mientras nosotros decimos, ¡el chisme está que arde! ¡Uy, me encanta el seco de pollo! Pero bueno, seguimos con nuestro tema. El lenguaje está en constante evolución y somos nosotros quienes ponemos las reglas. Por ejemplo, hace un par de años el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española introdujo los términos WhatsApp y whatsappear en el diccionario. Eso se debe a que no es una institución la que determina el lenguaje, sino nosotras, las personas quienes determinamos y formamos el lenguaje. Los modismos y variaciones del lenguaje mutan tanto que hasta llegan a ser nombres. Por ejemplo, ¿saben la historia del seco de pollo? Pues, la historia parece más un mito urbano, pero es lo que se dice y a mí me encantan estas historias. Se supone que un extranjero que hablaba inglés, pero trabajaba acá en nuestras tierras, iba a un restaurante de almuerzos y como no le gustaba la sopa, siempre pedía second, que significa segundo en inglés. Pues bueno, un día le dieron algo parecido a lo que nosotros conocemos como seco de pollo, pero aún no tenía ese nombre. Al señor le gustó tanto que todos los días pedía second de pollo, a lo que nuestra hermosa gente mejor prefirió quitarle las últimas 2 letras para dejarlo en seco de pollo. ¡Qué historia tan bacán, por favor! Con esta deliciosa historia culinaria terminamos el video. Yo me despido hoy porque tengo que ir a arreglar y limpiar mi set de muñecos. Esto ha sido todo por hoy. Soy Ame, su cineasta favorita. Los quiero mucho. Bye.